Ok, a ver, terminemos con esto. ¿Qué es emergencias traumatológicas? ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Sí Donde se dice observa, doctor. sí, sí, allá. Entonces, emergencias traumatológicas. Ok. Acuérdense que las lesiones que tenemos en traumato son leves, moderadas y graves. Donde las leves tenemos contusión, esguince, distensiones musculares. Y las moderadas tenemos roturas ligamentarias, roturas tendinosas, roturas musculares. Las graves, por supuesto, las relacionamos con luxaciones, fracturas, infecciones y fracturas expuestas, ¿no? Entonces, existen muchos artículos sobre lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Es como un ejemplo. Y generalmente esto es lo que dicen, esta es la mnemotécnica, ¿no? Que es Bonchoc, que es para las lesiones que tienen compromiso vascular, las lesiones que son, o sea, lesiones abiertas, las lesiones que tienen compromiso neurológico, que hacen síndrome compartimental, que presentan dislocación de cadera, que hay problemas infecciosos como osteomielitis, ¿no? O que tienen pelvis inestable, hacen que nosotros pensemos que se tratan de emergencias médicas que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, revisando algunas, la fractura expuesta es una de las principales emergencias, y es la fractura expuesta o abierta ocurre cuando la piel que cubre una fractura es rota o es lesionada, permitiendo la comunicación entre el hueso o la fractura y el entorno externo, ¿no? Entonces, ese ambiente de esterilidad se contamina y por lo tanto nuestro principal problema es evitar la infección. Pues acá tenemos algunos ejemplos de fracturas expuestas, ¿no? Ustedes pueden ver cómo hay fracturas con gran lesión de partes blandas, con exposición ósea, ¿no? Con sangrado, con lesión muscular, igual que acá, ¿no? Exposiciones óseas, lesiones de partes blandas grandes, la pierna, o sea, rotaciones por las fracturas, pues no descubren bien dónde está la rodilla, entonces gente que a lo mejor ustedes ven el pie y está un poco pálido, así que a lo mejor también tiene lesiones vasculares, entonces una serie de lesiones que tienen estos pacientes y que tratamos de resolverlos. La clasificación de Bustilo, ¿no? Que ya es conocida, creo, por todos, donde generalmente está en relación al tamaño de la herida, ¿no? Entonces, menor de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro, y hasta 10, hasta menos de 10 y de 10 hacia adelante para pensar en una fractura expuesta de primer, segundo y tercer grado, ¿no? Donde la contaminación también va de menos a más según el tamaño de la herida y la exposición. La lesión de partes blandas va de menos a más según la lesión, llegando en el grado 3 a tener 3A, 3B y 3C, que se relacionan con la cobertura sobre todo, ¿no? En la 3A, donde tenemos una posible cobertura de partes blandas de la fractura, en la 3B, donde es imposible la cobertura, y en la 3C, que se asocia a una B probablemente con lesión vascular o solamente lesión vasculonerviosa, ¿no? Y las lesiones óseas también van en complejidad, ¿no? Desde la 1, que puede ser una simple, ¿no? A 2, que puede ser una injuria de hueso moderada, y la 3, que ya se relaciona generalmente con conminuto, con lesiones más severas, ¿no? Acuérdense que una herida por arma de fuego siempre es considerada como una fractura expuesta 3A, ¿no? A pesar de que las heridas son pequeñas, porque si ustedes han visto una herida por bala, por una pistola, digamos así, ¿no? Que no es una bala muy grande, no por un rifle, sino por una pistola. O sea, el ingreso de la bala es pequeñito y la salida es un poco más grande, pero tampoco no llega ni a 3 centímetros a veces. Entonces, bajo el punto de vista de Bustilo, no podría ser una fractura de grado 3 porque la herida no es tan grande, pero se considera 3A porque la lesión que produce la bala adentro por efecto térmico y por efecto de destrucción es muy grande, y por lo tanto, y la contaminación también es grande, porque acuérdense que si ustedes están con un pantalón y le entra una bala a través de a la pierna, la bala va a llevar fibras de la tela también hacia adentro, hacia el hueso, hacia los tejidos profundos, entonces es un factor de contaminación alto. Entonces acuérdense que eso es como
como una miscelánea de las fracturas expuestas, las heridas por arma de fuego o por PAF o por proyectil de arma de fuego son 3A. La terapia antibiótica, ya saben que tienen que cubrirlo. Cuando es uno, generalmente uno, no le dan una cefalosporina, pero cuando es 2 o 3, ya generalmente lo usual es asociar una cefalosporina con un aminoglucósido. Y si tienen alguna lesión que ha sido en una granja o cuando hay animales, estas cosas donde hay posibilidad de anaerobios, le pueden agregar a esta mezcla penicilina para los anaerobios o a lo mejor algún otro fármaco que vaya contra los anaerobios, que podría ser clindamicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea, cefalosporinas de primera generación, aminoglucósidos y betalactámicos, ¿no? La opción, el tratamiento inicial de las fracturas expuestas, siempre es tratar de estabilizar la fractura, bueno, verificar primero que la parte vascular está correcta, ¿no? Y estabilizar la fractura y tratar de ir reparando las partes blandas, ¿no? Para conseguir cobertura y no dejar expuesto tanto tiempo el segmento. Entonces ustedes pueden ver una fractura que va cerrando, a lo mejor que necesita injertos o que necesita colgajos de hueso, colgajos de piel, ¿no? Vascularizados, no vascularizados, que van llenando el extremo, transferencias musculares. Entonces hay que ir trabajando y el fijador externo nos permite hacer eso como tratamiento inicial. Entonces, eso en lo que respecta a las fracturas expuestas, que es una emergencia en traumatología. La segunda emergencia es el síndrome compartimental, ¿no? Es una condición que causa la elevación prolongada de las presiones de tejidos intersticiales. Acuérdense que los paquetes musculares están envueltos en una cubierta muy delgadita, transparente, que se llama fascia, ¿no? Fascia muscular. Esta fascia muscular tiene una característica de un grado de distensibilidad, pero solamente hasta cierto grado. Y después de eso, si por algún motivo el músculo se dematiza, tiene un coágulo dentro, por un aplastamiento empieza a aumentar el volumen o a sangrar, esta fascia ya no se va a distender más, sino por el contrario, va a empezar a hacer el efecto contrario, de compresión externa hacia adentro, y va a empezar a lesionar las partes musculares, las partes neurológicas y las partes vasculares finalmente, o sea, músculo, nervio y vaso finalmente, ¿no? Así. Entonces, generalmente encontramos un paciente que recibe un trauma y en comparación con el miembro contralateral está aumentado de volumen, está tenso, está doloroso, ¿no? Y a veces es una tensión que va en aumento conforme pasan los minutos o las horas, y lo que tenemos que hacer nosotros es el tratamiento de esta patología, que es la fasciotomía. Quiere decir que se abre la piel, se llega hasta las fascias musculares y se abren las fascias musculares para que el músculo ya no esté comprimido y evitar las lesiones. Una vez que todo esté ya en forma normal, que todo esté blando, que ya no haya tensión, empezamos con el segundo paso, que es el cerrar la fasciotomía, ¿no? Entonces, acuérdense que las etiologías de esto podrían ser las injurias por aplastamiento, los vendajes o enyesados o elásticos o circunferenciales muy apretados, ¿no? Mordedura de serpiente, dice el veneno produce síndrome compartimental. Las fracturas, en un 75% de las fracturas pueden producir síndrome compartimental. Los torniquetes, las cosas constrictivas, ¿no? Como los dressing, una cosa así por el estilo. El hematoma, que puede producirse dentro del músculo y que puede ir aumentando en tamaño y que va a producir aumento de presión y por lo tanto puede producir esta molestia. A veces hay algunas veces que hacemos una fasciotomía y finalmente el hematoma es el que sale y baja todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos? Generalmente hay se dicen que son las 5 P's, ¿no? Porque es pain de dolor, parestesias, parálisis, ausencia de pulso, ¿no? Y presión. O sea, presión no presión arterial, sino presión sobre la zona que está ahí. O sea, a tensión está la zona, empieza a aumentar la presión intracompartimental, ¿no? Y eso es lo que produce dolor, produce que la piel se ponga brillante, que se estire,
¿no? El compartimento se siente tenso, ¿no? Entonces eso es, cuando ya tenemos nosotros, o sea, isquemia, digamos así, es porque ya estamos casi en las fases finales del aumento de presión. Hay que evitar llegar a eso, ¿no? Quedarnos solamente en el aumento de tensión y dolor, ¿no? Si ya empezamos a tener falta de pulsos, parestesias marcadas y ya hiposensibilidad, entonces quiere decir que ya probablemente todas las partes blandas estén muy lesionadas y por más tratamiento que le hagamos, siempre vamos a tener algo de secuela. El diagnóstico se confirma midiendo la presión intracompartimental, ¿no? Para eso usan un aparatito de estos, así como esto que es un medidor de presión intracompartimental. Yo nunca lo he visto en mi vida. Hemos tratado cuando éramos residentes de hacer un medidor así pirata, digamos, podríamos hacer artesanal, pero no nos llegó. La presión intracompartimiento se supone que siempre debe ser menor de 30, ¿no? Entonces, cuando aumenta, ya hacemos diagnóstico de síndrome compartimental, 30 milímetros de mercurio. Entonces, acuérdense que el manejo del síndrome compartimental agudo, porque el síndrome compartimental crónico ya tenemos solamente secuelas, ¿no? Pero en el agudo es en el que podemos intervenir. Entonces, como no tenemos un medidor de presión, creo que en el país no hay medidores de presión intracompartimental. Lo que tenemos que ver es la tensión, ¿no? Primero es el dolor, porque es un dolor que ustedes ven la lesión y a veces no está acorde con la lesión. Es un dolor a veces que no es muy acorde con la lesión, es más dolor de lo que podría tener. Lo segundo es la tensión, una tensión del compartimento traumatizado que va en aumento, ¿no? Entonces uno lo toca y lo evalúa a lo mejor en media hora y siente que ha aumentado, y lo evalúa en otra media hora y siente que está ya como piedra. Entonces eso quiere decir que es un síndrome compartimental que es evolutivo y que se está instalando y hay que tratarlo. Y que no va a regresionar, ¿no? Porque como en todo sitio tenemos este periodo de ventana de 4 o 6 horas, de que si ya pasamos eso y tenemos ya lesiones, vamos a encontrar lesiones irreversibles, necrosis muscular, y vamos a quedar con secuelas de movilidad en ese miembro, ¿no? Entonces, si tuviéramos cuerpos extraños como un yeso, un vendaje, una cosa así, hay que retirarlos para que esto mejore. Pero si no tenemos ninguna de estas cosas, lo que hay que hacer es la fasciotomía de emergencia, ¿no? Entonces, abrir la piel, abrir los compartimentos faciales y con eso disminuimos la presión y bueno, si bien es cierto tendrá unas heridas grandes, pero por lo menos ha salvado al miembro. Tanto el miembro inferior como el miembro superior, ¿no? Se hace una apertura grande. La fasciotomía siempre es bien amplia. O sea, preferible hacerlo grande y pecar por exceso que quedarnos cortos y a lo mejor pecar por defecto. Y las complicaciones, si no hacemos un tratamiento, generalmente eso es isquemia de Goldman, ¿no? Ya quedamos con deformidades, con limitaciones de movimiento, con hipotrofia muscular. Puede haber en el mismo momento empezar a haber destrucción muscular, rabdomiolisis, y esto puede hacer falla renal por taponamiento, ¿no? Entonces, de neoglobinuria y cosas así por el estilo, que ya se complica el cuadro. Pero la mayor complicación son todas estas secuelas funcionales y deformantes que quedan si es que no tratamos a tiempo el síndrome compartimental. Lo tercero es la luxación. Como les decía, las luxaciones son emergencias, es una pérdida de congruencia de las dos superficies articulares, y lo que tenemos que hacer es regresar otra vez a esa congruencia, ¿no? Todas las articulaciones se pueden luxar. Todas las articulaciones pueden potencialmente causar lesiones neurovasculares, ¿no? Entonces tenemos la luxación de hombro, que la anterior es la más frecuente, ¿no? Entonces ya saben los signos que tienen, de la charretera o del hachazo, el miembro superior en abducción, que no lo pueden regresar, ven una radiografía, ven que la cabeza está hacia la parte anterior y le hacen sus maniobras de reducción para poder, ¿no?, regresarla a su sitio, ¿no? Tracción y contratracción, la maniobra de Kocher, la maniobra de Stimson, todas las maniobras que ustedes conocen, la hipocrática, la que mejor manejen, siempre con cuidado para no producir más daño, ¿no? Entonces, las diversas técnicas que tienen para reducir, ¿no?, las luxaciones de podo, que también, o sea, es otra articulación que se puede luxar, generalmente una caída con apoyo de mano y
Generalmente la posterior es la más frecuente, ¿no? Entonces, vienen con esta deformidad, el triángulo de Nelaton. Si se acuerdan, el triángulo de Nelaton está formado por el epicóndilo lateral, la epitróclea y en la punta del olecrano. Entonces forma eso un triángulo, así, un triángulo isósceles, que cuando está luxado está perdido, porque ustedes no lo encuentran, está por acá no está el olecrano, no es este. Entonces hacen las maniobras de reducción, que puede ser con el paciente en decúbito dorsal o en decúbito prono, y hacen tracción, contratracción y flexión, y regresan el codo al sitio, y probablemente este triángulo de Nelaton se recupere, ¿no? Entonces, las luxaciones de rodilla, que como hemos visto, producen, las anteriores son las más frecuentes, y que producen lesiones vasculares, que es lo más terrible que podemos presentar en estas luxaciones, ¿no? La luxación de cadera, ¿no? Que generalmente se relaciona con traumas de alta energía, frecuentes en pacientes jóvenes. Lo más frecuente es que sea una luxación posterior, y la luxación posterior trae esta imagen que se llama la postura púdica, porque la pierna está en rotación interna y en aducción. Entonces, ¿por qué se llama púdica? Porque cubre los genitales, ¿no? A diferencia de la luxación anterior, que está en rotación externa y en abducción, como en la imagen más o menos que les mostré en las fracturas de cadera. Entonces eso se llama la posición impúdica, ¿no? Tanto la posterior como la anterior son las más frecuentes, existiendo dos tipos más de fracturas más infrecuentes, ¿no? Que una es la esquiática, que se queda en el hueco por debajo del isquion, y la otra es la obturatriz. Entonces, acuérdense que las luxaciones de cadera tienen una alta frecuencia, porque si se acuerdan de la vascularidad de la cadera, que es terminal y distal, al salir la cadera del sitio, de todas maneras va a lesionar los paquetes vasculares, tanto el que viene del ligamento redondo como los de las circunflejas, y por lo tanto la posibilidad de tener una necrosis de cabeza femoral es alta, ¿no? Entonces a estos pacientes, después de reducir la luxación, hay que controlarlos algunos años para ver si empiezan a aparecer cambios más sea rápidos o más tardíos en la cabeza femoral, para pensar que tiene una necrosis avascular, ¿no? Y otra emergencia, definitivamente, que no solamente es de traumato, sino es de cualquier lesión vascular o cualquier lesión nerviosa, que puede estar asociado a una fractura, a una luxación, ¿no? Siempre es una emergencia porque hay que resolverlo, sobre todo más las lesiones vasculares, que pueden poner en peligro la viabilidad del miembro, ¿no? Entonces, acuérdense siempre, como en este caso una luxación de rodilla, donde ustedes hacen una arteriografía y ven que hay un stop y ya no pasa la sangre. Entonces acá tienen una lesión del paquete popliteo. Acá ven una arteriografía donde viene y ya no pasa más la sangre, solamente hay algunas colaterales. Entonces, eso es lo que tenemos que ver siempre en una luxación de rodilla. Si tiene lesión vascular, y poder solucionarla rápidamente. Entonces, eso. Muy bien, doctores. Creo que me he pasado 15 minutos de lo que había pensado hacer con ustedes de las 3 horas, pero bueno. Para terminar el programa, realmente, nos faltaría hablar de fractura de niños, quizás de amputaciones, y los otros temas a lo mejor tocarlos muy someros, ¿no? Una cosa así por el estilo. ¿Quieren terminar ahí o quieren que hagamos fractura en niños? ¿Ves? Ya se fueron.